La historia de hoy comienza con una llamada telefónica. Es la historia de cómo una llamada de mi ex-suegra, 3 meses después de mi divorcio, sacudió mi vida hasta los cimientos y devolvió a su lugar todo lo que pertenecía a un pasado atroz. Si la historia les parece interesante, por favor, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Su pequeño apoyo es una gran fuerza para nosotros. En una apacible tarde de domingo, el timbre del teléfono rompió el silencio. Yo estaba sentada en el balcón, con una taza de tila caliente con miel en las manos, absorta en las páginas de un libro que había dejado a medias. Era una sensación de paz tan extraña que no me había atrevido a soñar con ella en los últimos 5 años. La pantalla de mi móvil se iluminó, mostrando un número desconocido pero espeluznantemente familiar. Fruncí el ceño, dudé un instante, y deslicé el dedo para contestar. «Dígame». Al otro lado de la línea, una voz de mujer, aguda y nerviosa, golpeó mis tímpanos, mezclada con el sonido de sirenas de ambulancia y gritos de gente. «¿Sofía? Ven ahora mismo al Hospital Gregorio Marañón. Marcos. Marcos ha tenido un accidente de tráfico. Es muy grave. El médico dice que tienen que operarlo de urgencia, pero necesitamos 35.000 euros para el depósito. Trae el dinero rápido y salva a tu marido. Si no te das prisa, será demasiado tarde». Me quedé helada por un momento. Esa voz arrogante e imperiosa, la reconocería aunque me convirtiera en cenizas y desapareciera. Era mi ex-suegra, doña Pilar. Pero un momento. ¿Tu marido? ¿De qué está hablando? Dejé la taza de té sobre la mesa y resonó un ligero tintineo. Respiré hondo, esperando que el suave aroma de la tila calmara los latidos de mi corazón, alterado por la sorpresa. Y entonces solté una carcajada, una risa ligera teñida de burla, pero cargada de un desprecio que llegaba hasta el cielo. «Disculpe, creo que se ha equivocado de número», respondí con una voz tan serena que resultaba gélida. ¿O es que la edad le está afectando la memoria? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego estalló un grito aún más fuerte, como si quisiera destrozar el altavoz del teléfono. «¿Qué estás diciendo? Soy tu suegra, la madre de Marcos. Tu marido se está muriendo desangrado en urgencias. Eres su esposa, así que consigue el dinero y sálvalo. 35.000 euros». La cifra que salió de su boca sonaba tan ligera como una pluma. ¿Acaso me consideraba una máquina de imprimir dinero? ¿O todavía pensaba que yo era la misma Sofía ingenua y oprimida de hacía 3 meses? Me levanté y me acerqué a la barandilla, observando a la gente que se afanaba en sus quehaceres abajo. La brisa del atardecer me revolvió el pelo. Sentí el aroma de la libertad, una libertad ganada con sangre y lágrimas. «Doña Pilar», dije, llamándola por su nombre, sin usar ya el antiguo título de suegra. «Creo que debería tomarse alguna vitamina para la memoria. Han pasado ya 3 meses desde que el juez dictó la sentencia de divorcio. Su hijo, el señor Marcos, y yo, ya no somos nada. ¿Qué me importa a mí que se muera, que viva, que tenga un accidente o que esté enfermo para que usted me pida que le lleve 35.000 euros? ¿Con qué derecho? ¿Y quién es usted para pedírmelo?» Al otro lado de la línea, su respiración agitada era claramente audible. Debía de estar en shock. Quizás sorprendida de que su sumisa exnuera se atreviera a responderle, o por mi frialdad, o quizás porque se daba cuenta de que su autoridad ilusoria se había desvanecido como una pompa de jabón. «Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? A pesar de todo, habéis compartido cama durante años. Hay un afecto de por medio. Es mi hijo. ¿Acaso puedes ver cómo muere sin inmutarte? Mujer despiadada, voy a contarle a todo el mundo tu verdadera cara». Comenzó con su habitual sarta de amenazas y chantajes emocionales. Yo sonreí. Ahora era una sonrisa teñida con un poco de la amargura del pasado. ¿Afecto? ¿Se atreve a mencionarme esa palabra? ¿Pensó en el afecto aquella noche de tormenta cuando usted y su hijo me echaron de casa? ¿Pensó en el afecto cuando su hijo me golpeó hasta dejarme la cara llena de moratones por defender a esa joven amante suya? ¿Pensó en el afecto cuando durante el juicio de divorcio le incitó a ocultar todos los bienes para que yo me fuera con las manos vacías y con una hija pequeña? Hice una pausa, tragando el nudo amargo que se me formaba en la garganta. Parecía que las heridas del corazón, que creía ya curadas, volvían a sangrar bajo sus uñas. Pero ya no dolía. Solo me parecía ridículo. «Doña Pilar, he oído que su hijo está a punto de casarse de nuevo. ¿No es así? Con esa tal Valeria, tan guapa y competente. Dicen que es de buena familia y que lleva en su vientre a ese nieto varón que tanto anhelan. ¿Por qué no la llama a ella? Tiene mucho dinero. Pídale que traiga el dinero para salvar a su futuro marido. No haga el ridículo llamando a la exesposa». El otro lado del teléfono se sumió en el silencio. Solo se oía su respiración agitada y el caótico ruido del hospital. Debí de dar en el clavo.
Seguramente algo le había pasado a esa magnífica futura nuera para que, tragándose su orgullo, me llamara a mí, a quien consideraba basura. Valeria, esa chica... La voz de doña Pilar se quebró de repente, perdiendo toda su fuerza y arrogancia. Esa chica ha desaparecido con todo el dinero. Te lo ruego. Por favor, solo por esta vez, salva a Marcos. Te lo suplico. Lo siento, pero no soy ni una santa ni un banco de caridad. Esos 35.000 euros son para criar a mi hija. Sí, esa misma nieta a la que usted una vez llamó niña inútil. Cuelgo. Pulsé el botón de finalizar llamada con firmeza. La pantalla se volvió negra, y el interminable pitido pareció cortar el último lazo que me unía a esa familia infernal. Me dejé caer en la silla. Mis manos todavía temblaban ligeramente. No de miedo, sino por la ira contenida durante tanto tiempo que ahora emergía. Solo 3 meses desde que salí por la puerta de aquella mansión. Debieron pensar que me estaría muriendo en algún cuartucho miserable, que volvería arrastrándome de rodillas para suplicar su afecto. Pero la vida es impredecible. La Sofía de hoy ya no era la Sofía de ayer. Y Marcos, el hombre que me traicionó por otra mujer, ahora yacía allí, esperando la muerte, abandonado por esa misma amante, el karma. Suena como una palabra etérea, pero ¿hay alguna otra que en este momento se manifieste de forma más clara y cruel en la realidad? Bebí un sorbo de tila. El dulzor de la miel y el ligero amargor de la infusión se mezclaron en mi lengua. Recordé el día, hace 5 años, en que pisé por primera vez la casa de doña Pilar como su nuera. En aquel entonces, yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. ¿Y qué recibí a cambio? Una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. ¿Se lo pueden creer? Yo, que ganaba 3.500 euros al mes, tuve que entregarle mi cuenta bancaria entera a mi suegra, y cada mañana recibía apenas 10 euros para hacer la compra. Que una esposa, que lo dio todo por su marido, no se dio cuenta de que él la estuvo engañando en secreto durante 2 años, dentro de esa misma casa. Y el colmo de la desvergüenza. Intentaron venderme para conseguir dinero para mantener a la amante. La historia de mi vida, mi matrimonio lleno de lágrimas y mi deslumbrante transformación para vengarme de la manera más civilizada, no ha hecho más que empezar. Lo que doña Pilar acaba de decir por teléfono es solo la punta de un iceberg gigantesco. ¿Por qué Marcos ha llegado a esta situación? ¿Cuál es la verdadera identidad de la amante Valeria? ¿Y qué hice yo para abrirles los ojos? La taza sobre la mesa ya se había enfriado. Pero el regusto amargo de la llamada seguía impregnando mi lengua. No, cada rincón de mi memoria. Cerré los ojos y me entregué a la brisa del atardecer. El tiempo retrocedió 5 años. Al día en que yo, con 25 años, llena de fe en el amor y de vitalidad, entré feliz en la casa de doña Pilar, vestida con un inmaculado traje de novia. Ese día, todo el mundo dijo que había hecho una buena boda. Mi entonces marido, Marcos, tenía un aspecto intelectual y apacible, y era el hijo único de una familia con un chalet en una buena zona de Madrid. Yo, aunque de provincias, me había graduado con excelentes notas en una universidad de prestigio, y trabajaba como jefa de marketing con un sueldo que todos envidiaban. Pero a los ojos de mi familia política, no era más que una advenediza, pero como se suele decir, hasta que no te metes en la cama no sabes que hay chinches. Aquella casa de apariencia perfecta era en realidad una cárcel sofocante, que aprisionó mi juventud y mi libertad. La misma noche de bodas, sin ni siquiera haber deshecho los regalos, doña Pilar me llamó al salón. Sentada en una silla de madera noble tallada, me entregó un papel lleno de normas familiares con un rostro impasible. Sofía, es una gran bendición que hayas entrado en nuestra familia como nuera. Te diré de antemano cómo debes comportarte. En esta casa somos pocos, y el padre de Marcos falleció pronto, así que crié a mi hijo sola. Por eso, no soporto ver que mi hijo salga perdiendo. A partir de este mes, gestionaré vuestros sueldos, el tuyo y el de Marcos. Me quedé atónita y tartamudeé. ¿Cómo? Pero, suegra, ya somos adultos. Queremos gestionar nuestro dinero, hacer nuestros gastos y ahorrar. ¿Ahorrar qué? Me cortó doña Pilar con voz afilada. Vosotros los jóvenes, en cuanto tenéis dinero, os lo gastáis a lo loco. Lo gestiono por vuestro bien. Cuando tengáis una necesidad importante, ya os lo daré. ¿O te preocupa que me lo quede? Marcos está de acuerdo. Una esposa debe obedecer a su marido. Miré a mi marido, esperando que me defendiera, pero Marcos mantenía la cabeza gacha, pelando una manzana. Déjaselo a mi madre, cariño. Ella lo hará mejor que tú. No seas tan calculadora con mi madre. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, pero como era una recién casada y quería vivir en paz,
Me tragué las lágrimas y le entregué mi cuenta bancaria. Y ese fue el principio de mi conversión en una sirvienta de lujo sin sueldo. Cada mañana, antes de ir a trabajar, tenía que levantarme al amanecer para limpiar el espacioso chalet de 4 plantas e ir al mercado a preparar el desayuno. Doña Pilar era muy exigente. El caldo del cocido había que hacerlo con huesos de la noche anterior y las verduras había que lavarlas hoja por hoja. Después, salía corriendo en mi moto hacia la empresa, donde trabajaba frenéticamente bajo la presión de ser jefa de equipo. Por la tarde, cuando mis compañeros me proponían ir a un spa o a una cafetería, yo tenía que correr a casa para llegar a tiempo a la cena. Marcos, al volver del trabajo, se sentaba en el sofá con las piernas cruzadas, viendo la tele, esperando a que la mesa estuviera puesta. Doña Pilar volvía de hacer ejercicio y se quejaba de cualquier mota de polvo en la escalera o de si la sopa estaba sosa o salada. Lo más humillante era el tema del dinero. Mi sueldo era de 3.500 euros, el de Marcos 700. Y todo estaba en la caja fuerte de Doña Pilar. Cada mañana, me daba exactamente 15 euros. 5 para mi almuerzo y transporte, y los otros 10 para la compra de la cena de 3 personas. Adminístralo bien y no lo malgastes en tonterías, me advertía, mirando los billetes como si temiera que le robara. 10 euros para la cena de 3 personas en una ciudad cara como Madrid. Tenía que estrujarme el cerebro, ir al mercado de abastos de madrugada y regatear por un pescado o unas verduras. Algunos días, para comprarle un pollo para un buen caldo a mi marido, me saltaba el almuerzo y me llenaba el estómago de agua para compensar el gasto. Una vez, para la cena de empresa de Navidad, necesitaba un vestido. Abrí el armario y solo encontré ropa vieja de la universidad. Me armé de valor y le pedí a Doña Pilar 150 euros para un vestido nuevo. Me miró como si le estuviera pidiendo que atracara un banco. ¿Un vestido? ¿Para seducir a quién? Si ya estás casada, ponte cualquier cosa. 150 euros es la compra de un mes para algunos. No seas tan derrochadora. Me sentí tan humillada que corrí a mi habitación llorando, y me quejé a Marcos. Él, que estaba jugando a un videojuego, frunció el ceño molesto al oírme. No hagas tanto escándalo por un vestido. Mi madre tiene razón. Deja de ser tan superficial. A mí me pareces bien hasta en pijama. En ese momento, me di cuenta de que mi marido no solo era un pusilánime, sino también cruelmente insensible. Estaba acostumbrado a la protección de su madre, y daba por sentada mi servidumbre. A sus ojos y los de su madre, yo no era más que una máquina de hacer dinero y un robot doméstico, sin deseos ni sentimientos. Pensé en divorciarme entonces, pero 2 líneas claras aparecieron en la prueba de embarazo. El bebé, que llegó en el momento más desesperado, se convirtió en la cuerda que me ató a ese infierno. Me consolé a mí misma. Venga, aguanta un poco más por el bebé. Cuando nazca el nieto, Doña Pilar cambiará, y Marcos madurará. Pero estaba equivocada. Mi silencioso sacrificio, lejos de ser respetado, fue pisoteado sin piedad con la aparición de una tercera persona. Ella entró y destrozó la fachada de falsa felicidad familiar. Cuando mi hija Lucía cumplió 2 años, hubo un pequeño cambio en la vida laboral de Marcos. Fue ascendido a jefe de sección. Su sueldo no subió mucho, pero empezaron a ser frecuentes las cenas con clientes y las reuniones con socios. Empecé a notar un cambio extraño en mi marido. Marcos se preocupaba más por su aspecto, se echaba perfume cada vez que salía y, sobre todo, no se separaba del móvil. Cambió la contraseña, siempre lo dejaba boca abajo, y a menudo salía al balcón en mitad de la noche para hablar en susurros. Mi intuición de mujer me alertaba de un mal presagio, pero cada vez que le preguntaba, Marcos lo negaba todo. Deja de ser tan desconfiada. Ya tengo suficiente estrés en el trabajo como para que en casa me interrogues como una policía. ¿Dónde se supone que voy a descansar? Doña Pilar, al ver nuestras discusiones, siempre se ponía del lado de su hijo. Se mata a trabajar fuera para manteneros a ti y a tu hija, y tú te pones celosa como una niña. La mujer celosa es la más tonta. Una vez más, me tragué mi rabia y guardé silencio. Hasta que un día, mientras Marcos se duchaba, vi por casualidad un mensaje que apareció en su pantalla de bloqueo. Cariño, ven esta noche, te echo de menos. Nuestro bebé también echa de menos a su papá. El remitente era Valeria, secretaria. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Nuestro bebé? ¿Significaba que Marcos tenía otro hijo? Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono en secreto. Por suerte, la noche anterior le había visto marcar la contraseña. Lo que vi fueron innumerables mensajes melosos y fotos íntimas de Marcos con una mujer joven, guapa y sexy. Era la nueva secretaria de una empresa asociada, y se llamaba Valeria. Pero lo que me hundió en la desesperación no fueron los susurros de amor, sino los extractos de transferencias bancarias. Cariño, mándame 1.200 euros para las vitaminas. Hay que cuidar bien de nuestro heredero.
Amor, qué bolso de Chanel tan bonito. Solo cuesta 3.000 euros. ¿Me lo compras? Vale. Le pediré algo de dinero a mi madre, y te lo mando. Se me aflojaron las piernas. El sueldo que yo ganaba con el sudor de mi frente y que le daba a mi suegra no se estaba ahorrando como ella decía. Se lo daba a Marcos, y Marcos lo usaba para mantener a su amante. Un hecho aún más terrible se reveló al revisar mensajes antiguos. Una conversación entre Marcos y su madre. Mamá, Valeria se ha hecho una ecografía. El médico dice que es un niño al 90%. Tu nieto varón. ¿De verdad? Ay, qué bendición. Bien hecho, hijo. Cuídala bien. No sabes lo harta que estaba de que Sofía solo me diera una niña. De momento, no le digas nada a Sofía. Cuando Valeria dé a luz, ya veremos. Si te falta dinero, dímelo. Con el sueldo de Sofía podemos mantener a mi nieto. Dejé caer el móvil sobre la cama. El golpe sonó como si mi corazón se hubiera hecho añicos. Esta familia era una banda de estafadores organizados. La mujer a la que había llamado suegra y para la que había cocinado durante 5 años era cómplice del adulterio de su hijo. Lejos de impedirlo, estaba usando el dinero ganado con mi sudor para criar al feto en el vientre de la amante de mi marido. Todo por esa anticuada y cruel mentalidad patriarcal. A mi hija Lucía, su nieta de sangre, nunca le había comprado ni un cartón de leche, ni un caramelo. La despreciaba, llamándola niña inútil. Pero al hijo nonato de una extraña, estaba dispuesta a mantenerlo incluso a costa de estafar a su nuera. Odio, rabia, dolor. Todos los sentimientos negativos bullían en mi pecho hasta dejarme sin aliento. Quería correr al salón y arrancarles las máscaras repugnantes a ese par, pero mi racionalidad de mujer de negocios me detuvo. Si armaba un escándalo ahora, ¿qué conseguiría? Marcos lo negaría o, en el peor de los casos, se iría con su amante. Doña Pilar se uniría a él para echarnos a mi hija y a mí a la calle. Las propiedades estaban a su nombre o al de Marcos, y yo no tenía ni un céntimo. Lo perdería todo, y empezaría una vida de penurias. Cálmate, tienes que hacer un plan. Tienes que sacar a esta familia podrida de tu vida y recuperar lo que es tuyo. Me sequé las lágrimas, volví a poner el móvil en su sitio y traté de calmar mi respiración. Marcos salió del baño silbando. Yo seguía doblando la ropa de la niña, con un rostro tan sereno como un lago antes de la tormenta. ¿Ya has terminado de ducharte? ¿Cenas en casa hoy? Le pregunté con dulzura, como si no supiera nada. No, hoy tengo que ver a un cliente con el jefe. Llegaré tarde. Cenad vosotras, dijo Marcos mientras se peinaba y se echaba perfume. Ahora sabía que ese perfume era para otra mujer. Vale, ten cuidado. Mientras veía desaparecer la espalda de Marcos tras la puerta, mi sonrisa amable se desvaneció. En su lugar, apareció una mirada afilada. Disfrutad todo lo que podáis. Serán vuestros últimos días felices. Ahora que sé la verdad, el precio que vais a pagar será más alto de lo que imagináis. En los días siguientes empecé a investigar en secreto sobre Valeria. ¿Quién era? ¿Por qué se había fijado en un hombre indeciso, con un sueldo modesto y lleno de pretensiones como Marcos? Y lo más importante, descubrí que Marcos y doña Pilar estaban tramando una terrible conspiración para arrebatarme la única propiedad que tenía. Una parcela de terreno que mis padres me dieron como dote. ¿Qué pretendían hacer con ese terreno? ¿Y cómo logré dar la vuelta a la tortilla y usar su propia artimaña contra ellos? ¿Sería la verdad sobre el nieto varón y la amante Valeria tan simple como ellos pensaban? Desde aquella fatídica noche en que descubrí el secreto en el móvil de mi marido, viví como un fantasma en esa casa. Por fuera, seguía siendo la nuera obediente. Iba a trabajar, preparaba la comida, pero por dentro mi corazón se había enfriado y estaba lleno de recelo. Sabía que esa falsa paz era solo la calma antes de una gran tormenta, y esa tormenta, antes de lo que pensaba, no vino de la amante, sino de la avaricia sin fin de madre e hijo. Un fin de semana por la noche, doña Pilar, de forma inusual, entró ella misma en la cocina para preparar mi plato favorito, un estofado de costillas. Me sirvió un plato con amabilidad, y su sonrisa era tan dulce que me dio escalofríos. Marcos, sentado a mi lado, también se mostró extrañamente cariñoso, preguntándome sin cesar si mi trabajo era muy duro. Al terminar la cena, doña Pilar nos llamó al salón. Sirvió una taza de té, carraspeó y empezó a hablar. Sofía, últimamente a Marcos le va bien en el trabajo, y le ha surgido una buena oportunidad para invertir con unos amigos y abrir una cadena de restaurantes, pero le falta algo de capital. Por eso me preguntaba si podrías ayudar a tu marido. Bebí un sorbo de té, ocultando una sonrisa. ¿Cómo podría ayudarle? Si usted gestiona todo mi sueldo, ¿de dónde voy a sacar yo dinero? Doña Pilar dudó un momento, y luego fue directa al grano.
Tus padres te dieron como dote una parcela de terreno que da a la carretera, ¿verdad? He oído que su valor ha subido mucho. Ve a tu casa y convence a tus padres para que la vendan. Con ese dinero podemos financiar el negocio de Marcos. Si a tu marido le va bien, al final será bueno para ti, ¿no? Marcos. A su lado la apoyó con los ojos brillantes. Sí, cariño, es una oportunidad única. Véndela. Te prometo que te lo devuelvo en 2 años. Cuando gane dinero, te compraré un terreno el doble de grande. Miré a madre e hijo con un desprecio absoluto. Ese terreno era mi último refugio, la propiedad que mis padres habían comprado con los ahorros de toda una vida para su jubilación. ¿Y se atrevían a pedirme que lo vendiera? En realidad, gracias a haber espiado el móvil de Marcos y escuchado a escondidas las llamadas de doña Pilar, ya sabía de qué oportunidad de negocio hablaban. No había ninguna cadena de restaurantes. La verdad era que Marcos se había metido en enormes deudas por el juego y las apuestas deportivas. La deuda ascendía a cientos de miles de euros, y los prestamistas le habían amenazado con romperle las piernas si no pagaba. Además, la amante, Valeria, le amenazaba con abortar a su preciado hijo si no le compraba un apartamento de lujo para pasar el embarazo tranquilamente. Marcos y doña Pilar estaban entre la espada y la pared. No podían vender la casa en la que vivían para no perder la reputación ante los vecinos, así que se habían fijado en mi única propiedad. Pretendían desplumarme hasta el último céntimo para mantener a la amante y pagar las deudas de juego. Ese terreno está a nombre de mis padres. ¿No tengo derecho a venderlo? Respondí con frialdad, dejando la taza de té con un gesto decidido. El rostro de doña Pilar se endureció y su sonrisa desapareció. Pues vas y les haces la pelota a tus padres. Eres su única hija. ¿A quién se lo van a dar si no es a ti? ¿Te duele dárselo a tu marido? Está en juego su negocio. ¿Negocio? ¿O un montón de deudas? Pregunté como si nada, mirando fijamente a Marcos. Marcos se sobresaltó y derramó el vaso de agua. ¿Qué tonterías dices? Soy un hombre de negocio serio. ¿Qué deudas? Está bien, dije, fingiendo un suspiro y levantándome. Lo pensaré. Es una decisión importante. No puedo decidirlo ahora mismo. Me fui a mi habitación, dejando a madre e hijo sentados con cara de descontento. Esa noche, oí una discusión que venía de la habitación de doña Pilar. Mamá, mira qué cabezota es. Si no vende el terreno, estoy muerto. Los prestamistas me han dicho que pague la semana que viene. Y Valeria amenaza con irse. Tranquilo, ya me encargo yo de ella. Si no funciona por las buenas, habrá que hacerlo por las malas. Vive en nuestra casa y tenemos a su hija. ¿A dónde va a ir? Si la presionamos, al final cederá. Al oír esas palabras crueles, supe que no podía esperar más. No me veían como familia, sino como una presa. Tenía que actuar antes que ellos. Al día siguiente pedí el día libre en secreto. Cogí todos mis documentos importantes y la escritura del terreno, que había escondido, y los deposité en una caja de seguridad en el banco. Y para tener pruebas, instalé una pequeña cámara oculta en el salón. Pero no imaginaba que su crueldad iría más allá de pedirme dinero. Fueron su avaricia y su lujuria las que llevaron la tragedia a su punto álgido, y provocaron aquella fatídica noche de tormenta que nunca olvidaré. Un viernes por la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Marcos abrazando a una mujer por la cintura, entrando en un hotel de lujo en el centro, y un mensaje provocador. Hermanita, tu marido nos cuida muy bien a mí y a nuestro bebé. Tú quédate en casa haciendo la comida, ¿vale? La remitente no era otra que Valeria. Me estaba provocando. Quería que perdiera los estribos y me marchara por mi cuenta, dejándole el camino libre para entrar en la casa de doña Pilar. La sangre me hirvió. No podía soportarlo más. Dejé a mi hija con mi madre y cogí un taxi a la dirección de la foto. No iba a pelear. Iba a poner fin a esta farsa con una confrontación a 3 bandas. Delante de la puerta de la habitación 302, el corazón me latía con fuerza. Respiré hondo y llamé. ¿Quién es? ¿Servicio de habitaciones? Se oyó la voz de Marcos, con un deje de alcohol. La puerta se abrió. Marcos, con solo una toalla en la cintura, tenía la cara enrojecida. Dentro, Valeria, con un camisón fino, estaba tumbada en la cama, acariciando su vientre ligeramente abultado con una expresión triunfante. Al verme, Marcos se quedó pálido y paralizado. «Sofía, ¿qué haces aquí?» No respondí. Entré en la habitación y miré fijamente a Valeria. No parecía asustada en absoluto. Al contrario, esbozó una sonrisa y se incorporó lentamente. «Hola, Sofía, qué oportuna. Marcos acaba de prometerme que nos comprará una casa a mí y a nuestro bebé». Marcos, dije, volviéndome hacia mi marido, con la voz temblorosa por la ira contenida.
¿De dónde vas a sacar el dinero para comprarle una casa a esa mujer? ¿Del dinero de la venta del terreno de mis padres? ¿O del dinero que me has estado robando de mi sueldo todos estos años? Marcos miraba alternativamente a Valeria y a mí, sin saber qué hacer. Valeria frunció los labios. No sea tan tacaña. Es el preciado heredero de esta familia. ¿Qué tiene de malo gastar un poco de dinero? Se lo doy yo en lugar de usted, que no puede tener hijos varones. Debería agradecérmelo. ¿Agradecerte? Reí amargamente. ¿Agradecerte a ti? ¿Una mujer que roba maridos y saca dinero? ¿Crees que te quiere? Solo está usando al niño que llevas en el vientre para sacarle dinero a su madre. Y a ti solo te interesa su dinero. Sois tal para cual. ¡Qué asco! ¡Cállate!, gritó Marcos de repente, abalanzándose sobre mí. ¿Cómo te atreves a insultar a Valeria? Lleva a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Estás seguro de que es tu hijo? Espeté la duda que llevaba tiempo albergando. Esa frase fue la mecha de la bomba. Valeria se puso a gritar y a hacer un drama. «Cariño, está maldiciendo a nuestro bebé. Quiere matar a nuestro hijo. Pégale». Marcos, cegado por el alcohol y el afán de proteger a su amante, levantó la mano sin dudarlo. Un sonido seco y un ardor en mi mejilla. Me tambaleé y caí, golpeándome la cabeza contra la esquina de una mesa. Empezó a salir sangre. Miré al hombre que una vez llamé marido. Estaba de pie, con los puños apretados y los ojos inyectados en sangre, sin rastro de arrepentimiento. «Largo de aquí. Desaparece de mi vista, bruja», rugió Marcos. Me levanté tambaleándome y me limpié la sangre de la frente. Miré a Valeria, que sonreía triunfante, y a Marcos, tan feroz como una bestia. Ya no importaba. Las lágrimas se me habían secado. «Bien, me voy. Te dejo esta basura. Espero que seáis felices en vuestro lodazal». Salí corriendo del hotel y cogí un taxi directo a casa. Tenía que hablar con doña Pilar. Albergaba una pequeña esperanza de que, aunque avariciosa, seguía siendo madre y abuela. Pensé que si sabía que su hijo había pegado a su esposa por una amante, le quedaría algo de conciencia. Pero me equivocaba de lleno. Cuando llegué a casa, empezó a llover a cántaros. Entré en el salón, empapada y con sangre en la frente. Doña Pilar estaba viendo la tele y se sorprendió al verme. «¿Qué te ha pasado? ¿Estás loca? ¿Qué pintas son esas? Vas a avergonzar a la familia». «Suegra», dije con la voz entrecortada. «Marcos me está engañando. Me ha pegado. Estaba manteniendo a esa mujer con el dinero de la familia». Esperaba que se sorprendiera y me preguntara qué había pasado, pero no. Doña Pilar bebió un sorbo de té sin apartar la vista de la tele y dijo con frialdad: «Lo sé». Me quedé helada. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía y no hizo nada? ¿Alentó a su hijo a serme infiel? Doña Pilar se volvió hacia mí con una mirada de desprecio que nunca olvidaré. ¿Qué tiene de malo que un hombre se divierta un poco fuera de casa? Lo importante es que Valeria nos va a dar un hijo varón. Es lista y simpática. ¿Tú qué has hecho por esta casa en todos estos años? Solo dar a luz a una niña, ser una tacaña con el dinero, y negarte a vender un terreno para ayudar a tu marido. Eres una nuera inútil. ¿Suegra? No me llames suegra. Me da escalofríos. Se levantó y señaló la puerta. Marcos me ha llamado. Dice que te has portado como una maleducada y has insultado a su novia. En esta casa no necesitamos una nuera como tú. Si tienes algo de decencia, desaparece de mi vista ahora mismo. Así podré traer a Valeria. No voy a dejar que mi preciado nieto se críe en la calle. ¿Me está echando? ¿En mitad de la noche?, pregunté temblando. «Lárgate ya, o vas a montar un numerito aquí». Dicho esto, corrió a mi habitación, metió a la fuerza algunas de mis ropas en una maleta vieja y la tiró al patio. «Fuera, y ni se te ocurra llevarte nada de esta casa. Dices que Lucía está con tus padres, pues que se quede allí. En esta casa no vamos a criar a una niña inútil». Me quedé en medio del patio, bajo la lluvia fría que caía a cántaros. La sangre de la frente se mezclaba con el agua. Mi maleta estaba tirada en un charco. La pesada puerta se cerró de golpe delante de mí, cortando todo afecto y esperanza. Miré hacia arriba, a la imponente casa de 4 plantas. El lugar donde había invertido 5 años de mi juventud, limpiando cada ladrillo, cocinando cada comida. Ahora se había convertido en una fortaleza fría que me rechazaba. Aquella noche de tormenta, arrastrando la pesada maleta, salí tambaleándome del familiar callejón. No miré atrás. Sabía que acababa de escapar del infierno, dolorida y humillada, pero había sobrevivido. Y juré al cielo que aquellos que esa noche nos habían echado a la calle a mi hija y a mí, lo pagarían. Cogí un taxi, volví a casa de mis padres, abracé a mi hija y lloré desconsoladamente. Tras aquella noche de tormenta, volví a casa de mis padres con el cuerpo destrozado y el corazón herido. Mis padres, al ver a su hija demacrada y a su nieta confundida, se sintieron desolados. Mi padre,
Un hombre pacífico toda su vida, golpeó la mesa y gritó: «¡Divórciate ahora mismo! ¿Acaso en esta casa no hay un plato de comida para ti y tu hija? No tengas ninguna consideración por esa gente desagradecida». Gracias al apoyo de mis padres, a la mañana siguiente presenté la demanda de divorcio. Pensé que todo terminaría rápido y cada uno seguiría su camino, pero subestimé la crueldad de doña Pilar y su hijo. Para ellos, el divorcio no era el fin de una relación, sino la última oportunidad para desplumarme hasta el último céntimo antes de expulsarme para siempre de sus vidas. La primera vista de conciliación se desarrolló en una atmósfera de tensión asfixiante. Doña Pilar y Marcos se presentaron en el juzgado acompañados de un abogado e incluso de desconocidos, que luego supe que eran testigos falsos. Marcos, sentado frente a mí, había perdido toda la ferocidad de la noche anterior y mostraba un rostro frío y calculador. No me miró ni una sola vez, concentrado en sus papeles. Cuando el juez preguntó sobre el reparto de bienes y la custodia, el abogado de Marcos se levantó y expuso una argumentación que me dejó atónita. «Señoría, mi cliente solicita la custodia de Lucía. La señora Sofía carece de la cualificación moral como madre, ha cometido adulterio, ha desatendido su hogar, y actualmente no tiene ingresos estables ni residencia fija, viviendo de prestado en casa de sus padres». Me levanté de un salto y grité: «¡Es mentira! El adúltero es él. Tiene otra mujer y hasta un hijo con ella». Doña Pilar intervino inmediatamente, señalándome con el dedo. «No grites, no digas estupideces. Mi hijo es un hombre decente. ¿Quién sabe con qué tipo te has estado acostando tú mientras decías que trabajabas día y noche? Aquí tengo pruebas». Arrojó sobre la mesa un fajo de fotos borrosas en las que se me veía comiendo y tomando café con un socio de la empresa. Las fotos, tomadas a escondidas, estaban ingeniosamente anguladas para parecer íntimas. Incluso habían contratado a un desconocido para que se hiciera pasar por mi amante y testificara que llevábamos 2 años viéndonos en secreto. La sangre me hirvió. No solo querían quitarme a mi hija, sino destruir por completo mi reputación. Querían convertirme en una mujer infiel para justificar haberme echado y quedarse con mis bienes. En cuanto a la fortuna, Marcos afirmó que todos los ahorros de la familia provenían de su trabajo, y que mi sueldo era apenas para mis gastos personales. Exigió la mitad de mi terreno de dote, alegando que su valor había aumentado gracias a los esfuerzos del marido. Negó descaradamente que doña Pilar hubiera gestionado todo mi sueldo durante los últimos 5 años. Miré a Marcos y a doña Pilar con una náusea que me subía por la garganta. ¿Cómo podía alguien ser tan vil? No contentos con devorar mi carne, ahora querían beberse hasta la última gota de mi sangre. Pero habían olvidado una cosa. Soy una mujer de negocios. Pude aguantar por mi familia, pero cuando me acorralan, sé cómo defenderme. Respiré hondo y le hice una señal a mi abogado. Él, con calma, abrió su maletín y presentó las pruebas cruciales que yo había reunido en secreto. Primero, sobre la acusación de adulterio, presentamos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa, demostrando que esas reuniones eran de trabajo y siempre en presencia de otros compañeros. También presentamos la grabación de la discusión de aquella noche, donde Marcos admitía tener un hijo con Valeria y se oía la voz de doña Pilar echándome de casa. El testigo falso, tras unas pocas preguntas de mi abogado, tartamudeó. Se puso nervioso y finalmente confesó que le habían pagado 200 euros para que actuara. Segundo, en cuanto a los bienes, presentamos los extractos bancarios de los últimos 5 años. Aunque doña Pilar me pedía el dinero en efectivo, mi empresa me ingresaba el sueldo en la cuenta. Demostré que las retiradas periódicas coincidían con las fechas en que ella hacía ingresos en su cuenta de ahorros, de la cual también había conseguido fotografiar la libreta en secreto. Lo más importante, en la escritura del terreno de dote, constaba explícitamente donación exclusiva a mi hija Sofía y estaba notariado antes del matrimonio. Legalmente, era un bien privativo. Marcos no tenía derecho ni a un palmo de ese terreno. El tribunal, tras examinar las pruebas, desestimó todas las ridículas peticiones de la parte de Marcos, me concedió la custodia de Lucía y condenó a Marcos a pagar una pensión alimenticia mensual. El terreno fue reconocido como bien privativo mío. En cuanto a los ahorros, al haberlos entregado en efectivo, no pude recuperarlos por falta de pruebas de que doña Pilar los gestionara en mi nombre. Perdí el sueldo de 5 años, pero salvé a mi hija y mi honor, y esa fue la mayor victoria. Al salir del juzgado, doña Pilar, pálida de rabia por no haber conseguido el terreno, me insultó. «Venga, considera que te he hecho una donación. ¿Crees que te va a ir bien después de abandonar a tu marido? Ya verás cómo vives toda tu vida de forma miserable abrazada a esa niña». Marcos me miró con odio. «Te crees muy lista. Pero no pienses que has ganado. Sin mí, solo eres una divorciada con una carga. ¿Qué hombre se va a fijar en ti?
Miré directamente a los ojos de madre e hijo y sonreí con orgullo. Gracias por vuestra preocupación. Preocúpense mejor de esa valiosa amante suya y de su maravilloso hijo. Para mí, haber salido de esa casa es una bendición. Abracé a mi hija y subí al coche. Dejé atrás sus rostros desfigurados por la avaricia y el odio. La puerta del infierno se había cerrado. Un nuevo mundo se abría ante mí. Aunque el camino por delante estuviera lleno de espinas, al menos podía respirar el aire de la libertad. 3 meses. 90 días. No es mucho tiempo, pero para alguien que sabe cómo levantarse del abismo, es tiempo suficiente para cambiar completamente su destino. Los primeros días después del divorcio fueron muy duros. Alquilé un pequeño apartamento para vivir con mi hija, asumiendo el papel de padre y madre, y la responsabilidad económica. Por las noches, al dormir abrazada a mi hija, a menudo mojaba la almohada con lágrimas de tristeza, y por las heridas aún abiertas en mi corazón. La traición de Marcos y la crueldad de doña Pilar me atormentaban incluso en sueños. Pero cada mañana, al ver la sonrisa inocente de mi hija Lucía, me prometía a mí misma: no puedes derrumbarte. No puedes dejar que tus enemigos se regocijen viendo tu desgracia. La venganza más dulce no son los insultos ni las peleas, sino vivir una vida 1000 veces más feliz y brillante que cuando estabas con ellos. Me volqué en el trabajo como una loca. Con mi experiencia y habilidades, y ya sin las ataduras de los problemas domésticos, mi concentración se agudizó y recuperé rápidamente mi valía profesional. Conseguí 3 grandes contratos consecutivos para la empresa. Me gané el reconocimiento de mis superiores y fui ascendida a directora de marketing, duplicando mi sueldo. Con el dinero, empecé a invertir en mí misma. Me corté el pelo largo y descuidado, y lo cambié por un elegante corte bob. Tiré la ropa vieja y holgada que doña Pilar me obligaba a llevar y la sustituí por elegantes trajes de oficina que realzaban mi figura, largamente oculta. Empecé a practicar yoga, a cuidar mi piel y a aprender a maquillarme ligeramente. En el espejo, había una Sofía completamente diferente. Joven, sofisticada y llena de vida. Mis ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con confianza y carisma. Los compañeros de trabajo y los hombres de empresas asociadas empezaron a mirarme con admiración y a acercarse a mí. Pero yo me limitaba a sonreír. Mi corazón necesitaba un descanso. Quería volcar todo mi amor en mi hija y en mí misma. Mientras mi vida brillaba cada vez más, al otro lado de la ciudad, la vida de Marcos y su familia comenzaba su declive. A través de algunos amigos en común, me llegaron vagos rumores de que Marcos estaba en serios apuros. Tras el divorcio, Marcos llevó a Valeria a vivir a su casa con orgullo, como si fueran marido y mujer. Doña Pilar, encantada, trataba a su nueva nuera, embarazada del heredero, como a una reina. Pero los buenos tiempos no duraron. Marcos invirtió todos sus ahorros y pidió dinero prestado a amigos para abrir un restaurante de lujo al gusto de Valeria. Ella se imaginaba un futuro en el que se sentaría como la dueña, moviendo solo un dedo para contar el dinero. Pero Valeria solo tenía fachada, era ignorante y perezosa. En lugar de controlar la calidad de la comida, derrochaba el dinero en decoración y compras de lujo. A los 2 meses de la apertura, el restaurante estaba vacío. La comida era mala, el personal antipático y los clientes dejaron de ir. El capital se agotó y los intereses del banco y de los prestamistas empezaron a aplastar a Marcos. Para colmo, la desgracia también llegó a su trabajo principal. Distraído por los problemas del restaurante y los caprichos de su amante, descuidó sus responsabilidades y cometió un grave error en un contrato importante, causando grandes pérdidas a la empresa. Fue reprendido por sus superiores, degradado a un puesto inferior, y su sueldo se redujo a la mitad. Por problemas de dinero, el ambiente en la casa de 4 plantas de doña Pilar se volvió asfixiante. En la mesa ya no se oían risas sobre un futuro brillante, solo suspiros y discusiones. Una vez, me encontré casualmente con Marcos en el supermercado. Empujaba el carro de la compra de Valeria, estaba demacrado, con la barba descuidada y la ropa raída. Valeria, a su lado, con el ceño fruncido, no paraba de regañarle porque no podía comprarle unas uvas de importación caras que quería. Al verme a mí, su exesposa, con un llamativo vestido rojo, tacones altos, un bolso de marca y riendo feliz con mi hija, Marcos se quedó tan sorprendido que se le cayó el cartón de leche que llevaba en la mano. Me miró fijamente. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, el arrepentimiento y la vergüenza. Pasé a su lado como el viento, sin siquiera saludarle. En ese momento, supe que había ganado. No porque fuera más rica que él. Había ganado porque había recuperado el valor propio que perdí cuando estaba con él. Pero eso era solo el principio del desmoronamiento de su familia. Cuando se acabó el dinero, se acabó el amor.
La amante Valeria, a la que doña Pilar trataba como a una joya, empezó a mostrar su verdadera cara de zorra codiciosa y desvergonzada. Una nueva versión del conflicto suegra-nuera estaba a punto de estallar, y era 100 veces más terrible que la que yo había vivido. Mientras yo disfrutaba de los días gloriosos de mi vida, al otro lado de la ciudad, en esa casa de 4 plantas donde enterré mi juventud, se representaba cada día una tragicomedia. Estas noticias no las busqué yo. Como se suele decir, las buenas noticias se extienden lejos, pero las malas aún más. Me las contaban, como cotilleo, antiguas vecinas que detestaban la arrogancia de doña Pilar. Decían que desde que Valeria se mudó, doña Pilar había envejecido 10 años. Si antes me odiaba porque mi competencia y meticulosidad la hacían sentir inferior, ahora estaba experimentando en sus propias carnes lo que significaba meter a un tigre en casa. Valeria, embarazada de 4 meses, entró en esa casa, y fue tratada como oro en paño, pero la máscara de mujer dulce y dócil se la quitó justo después de conseguir echarme por completo. Valeria se reveló como una perezosa, maleducada y una auténtica estafadora profesional. Cada mañana, se levantaba cuando el sol ya estaba alto, y ni hablar de limpiar la casa o cocinar. No lavaba ni el plato en el que comía. Suegra, ¿qué hay para desayunar hoy? ¿Sopa de fideos con ternera? No me gusta, es muy grasienta. Se me antojan unas angulas al ajillo. Ya sé que son carísimas, pero su nieto las necesita. Vaya a la pescadería del mercado de San Miguel y cómpreme las mejores que tengan. Valeria, tumbada en el sofá mientras se hacía la manicura, le daba órdenes a doña Pilar. La misma doña Pilar que a mí me obligaba a levantarme a las 5 de la mañana para hacer caldo de huesos, ahora tenía que salir a comprar nido de golondrina para su nueva nuera. Con voz resentida le dijo: «Aunque estés embarazada, tienes que moverte un poco. Si te pasas el día tumbada, te costará dar a luz». Sofía, incluso a punto de parir, limpiaba la casa con energía. Al oír mi nombre, Valeria se levantó de un salto y la fulminó con la mirada. No me comparé con esa pueblerina de su exnuera. Yo soy una mujer valiosa. Llevo la preciada estirpe de esta familia. Si tanto le gusta, llámela a ella para que le sirva. Yo estoy cansada y no puedo. Doña Pilar se quedó sin palabras. Nunca nadie le había respondido así, pero pensando en el vientre abultado de Valeria y en el tan ansiado nieto varón, se tragó la amargura y salió a hacer de sirvienta para su nuera. Además de perezosa, Valeria era una máquina de gastar dinero. Mientras el negocio de Marcos iba cuesta abajo, el restaurante daba pérdidas y las deudas se acumulaban, Valeria gastaba dinero a espuertas como si nada. Cada día llegaban paquetes con cosméticos y bolsos. ¿De dónde salía el dinero? Valeria se lo exigía a Marcos sin descanso, y si no se lo daba, lloraba, montaba un escándalo y amenazaba con abortar o con que le daría una depresión. Marcos, embelesado con Valeria y sin querer perder la cara ante su guapa esposa, llegó a pedir dinero a prestamistas para darle a Valeria para sus gastos. El punto álgido del conflicto estalló una noche cuando los prestamistas que le habían dado el dinero para abrir el restaurante llamaron a la puerta para cobrar los intereses. Marcos no estaba en casa, y doña Pilar tuvo que salir a suplicarles humillada. Al volver a casa, se encontró a Valeria haciendo una transmisión en directo, presumiendo de los cosméticos de cientos de euros que acababa de comprar. Doña Pilar no pudo más. Se abalanzó sobre ella, le quitó el móvil de las manos y lo estampó contra el suelo gritando: «¿Pero tú qué clase de mujer eres? Tu marido está ahogado en deudas. Yo tengo que tragarme la vergüenza y suplicar a los cobradores. ¿Y tú te dedicas a ir de compras? ¿No estarás contenta hasta que arruines a esta familia?» Valeria, al ver su móvil destrozado, perdió la razón. Se levantó y empujó a doña Pilar, que se golpeó contra la esquina de una mesa. «Vieja loca, ¿te atreves a romper mi móvil? El dinero que gasto me lo da mi marido. ¿Qué tienes que ver tú? Si esta casa está en la ruina, es porque tu hijo es un inútil y un tonto, no por mi culpa. Encima que le hago el favor de ser su mujer, sin boda ni reconocimiento. ¿Ahora me vienes a dar lecciones?» Doña Pilar, agarrándose la espalda dolorida, miró con horror a la nuera que una vez había elogiado por ser lista y simpática. «Tú, ¿cómo te atreves a pegarle a tu suegra? Maleducada, te voy a echar de esta casa». «¿Echarme?», se burló Valeria. Su sonrisa se torció en un gesto desafiante. «Inténtalo. Me iré con tu nieto. A ver si se extingue la estirpe de tu familia. Y no lo olvides, ese restaurante, aunque dé pérdidas, legalmente está a mi nombre. Si lo vendo ahora mismo, ¿quién crees que saldrá perdiendo?» En ese momento, llegó Marcos, apestando a alcohol. Al ver a su madre en el suelo y a su esposa desafiante, corrió a separarlas. «Basta ya. Parad las dos». «¿Queréis matarme?», gritó Marcos desesperado. Doña Pilar se agarró a las piernas de su hijo, llorando.
Marcos, mira cómo me pega tu madre. ¿Dejaste a Sofía para traer a casa a esta cosa? Marcos miró alternativamente a su madre, a Valeria, y a la casa convertida en un campo de batalla. Dejó caer los brazos, impotente. No podía regañar a Valeria porque ella tenía su futuro en sus manos, pero le dolía ver cómo maltrataban a su madre. Valeria, por favor, para allá. Mi madre es mayor, dijo Marcos en voz baja. Tú te callas, pusilánime. Tu madre me pega, rompe mis cosas, y te pones de su parte. Muy bien. Como os habéis compinchado para atormentarme, me voy. No quiero esta casa de mierda. Valeria subió a su habitación hecha una furia y cerró la puerta de un portazo. Doña Pilar se derrumbó en el suelo, llorando a gritos, y Marcos se golpeaba la cabeza contra la pared, tirándose de los pelos. La escena debió de ser tan patética que solo de oírla me estremecía. El karma había llegado demasiado rápido, y había golpeado directamente lo que más valoraba doña Pilar, su dignidad y la esperanza de continuar su linaje. Había echado a una nuera bondadosa y había metido en casa a una reina que la oprimía. Una semana después de esa acalorada discusión, la situación financiera de Marcos se derrumbó por completo. El restaurante tuvo que cerrar al no poder cubrir los gastos. Los prestamistas le dieron un ultimátum. Si en 3 días no devolvía los 35.000 euros del principal, irían a casa de doña Pilar y embargarían sus bienes. Marcos corrió de un lado a otro, pidiendo dinero prestado a amigos y antiguos compañeros, pero todos le dieron la espalda. Los malos rumores de que había abandonado a su mujer por una amante y había fracasado en los negocios se habían extendido, y nadie quería ayudarle. Acorralado, Marcos recordó un dinero que había ahorrado en secreto cuando vivía conmigo. Era el dinero que había ido sisando de mi sueldo sin dárselo a su madre. Unos 40.000 euros. Lo guardaba en una caja fuerte personal en su dormitorio, pensando en usarlo como fondo de emergencia o para un ascenso. Esa noche, como la noche en que me echaron, llovía a cántaros. Marcos, atormentado por la idea de que al día siguiente era el último plazo para pagar la deuda, volvió a casa borracho. Entró tambaleándose en el dormitorio, dispuesto a sacar ese dinero para saldar cuentas con los prestamistas y salvar la casa de su madre. Pero al abrir la puerta, se encontró con una escena impactante. El armario estaba abierto de par en par, y toda la ropa y los bolsos de lujo de Valeria habían desaparecido. Y lo más terrible, la pequeña caja fuerte del rincón estaba abierta y completamente vacía. No quedaba ni un solo billete. Marcos, pensando que era una alucinación por la borrachera, se frotó los ojos. Rebuscó frenéticamente en la caja fuerte, pero estaba vacía. Todo el dinero, sus salvavidas, se había esfumado. Sobre el tocador, solo quedaba una nota escrita a toda prisa con pintalabios rojo. Marcos, lo siento, no puedo seguir viviendo esta vida de penurias contigo. Considera este dinero una compensación por mi juventud. No me busques, me he ido al extranjero. Adiós. La sangre de Marcos se heló, dejándolo sin fuerzas. Valeria se había fugado. No solo le había abandonado, sino que se había llevado hasta el último céntimo, empujándolos a él y a su anciana madre a un callejón sin salida. ¡Maldita zorra!, rugió Marcos como una bestia herida. Sin pensarlo 2 veces, cogió las llaves de la moto y salió de casa como una flecha. «Marcos, ¿a dónde vas? ¡Con la que está cayendo!», gritó doña Pilar al oír el ruido, pero solo pudo ver cómo la espalda de su hijo desaparecía tras la cortina de lluvia. Marcos corría como un loco por la carretera vacía. En su cabeza solo una idea. Tengo que encontrar a Valeria. Tengo que recuperar el dinero. Suponía que habría huido al aeropuerto o a la estación de autobuses. La lluvia le golpeaba la cara, el alcohol le nublaba la mente y el odio le cegaba. Conducía de forma temeraria, saltándose semáforos y maldiciendo en voz alta. Al llegar a un gran cruce, el semáforo se puso en rojo, pero Marcos no lo vio o no le importó. Aceleró para cruzar la intersección, persiguiendo el fantasma de la traidora. Justo en ese momento apareció un camión de mercancías que venía por la vía perpendicular. Sonó el ensordecedor claxon del camión y el escalofriante chirrido de los frenos sobre el asfalto mojado. ¡Boom! Un terrible estruendo que pareció engullir hasta el sonido del trueno. La moto de Marcos salió disparada decenas de metros, haciéndose añicos, y Marcos, su cuerpo, como un muñeco de trapo, voló por los aires antes de caer sobre el frío asfalto, rodar varias veces y quedar inmóvil. La sangre roja brotó, mezclándose con la lluvia y tiñendo la carretera. El casco, partido en 2, salió despedido hacia una esquina. El aterrorizado conductor del camión, pálido como un muerto, saltó de la cabina. Los curiosos se detuvieron, y un murmullo de voces y gritos pidiendo una ambulancia se mezclaron en el caos. Marcos yacía allí, con los ojos desorbitados mirando al cielo negro. Las gotas de lluvia caían como agujas.
En los últimos momentos antes de perder la conciencia, varias imágenes pasaron por su mente. Vio a su exesposa, a mí, riendo feliz con nuestra hija. Vio a su anciana madre llorando en la puerta. Y vio a Valeria, riéndose sobre su montón de dinero. Todo se desvaneció en una oscuridad fangosa y un dolor que le calaba hasta los huesos. Una hora después, en el Hospital Gregorio Marañón, doña Pilar recibió la llamada de la policía y se derrumbó. Llorando desconsoladamente, cogió un taxi y corrió al hospital. Pero allí, al enfrentarse al médico, recibió una noticia aún más terrible, como un rayo caído del cielo. Esa noche, el Hospital Gregorio Marañón olía a desinfectante y a un vago olor a sangre. El pasillo de urgencias estaba iluminado por la fría luz de los fluorescentes, y el ruido de las camillas rodando, las enfermeras llamando a los pacientes y los sollozos de los familiares creaban una sinfonía caótica en la frontera entre la vida y la muerte. Doña Pilar estaba acurrucada en un rincón del pasillo. Llevaba un pijama raído, manchado por la lluvia que aún no se había secado. Miraba fijamente la puerta cerrada del quirófano, donde su único hijo luchaba contra la muerte. La luz roja sobre la puerta del quirófano brillaba con la misma intensidad que la sangre que se había extendido por la carretera. ¿Familiares del paciente Marcos Jiménez?, preguntó una enfermera con unos papeles en la mano, y voz apremiante. Doña Pilar se levantó tambaleándose. Las manos y los pies le temblaban tanto que casi se cae. Yo soy su madre. ¿Cómo está mi hijo? El paciente sufre una hemorragia masiva y un traumatismo cráneoencefálico complejo. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy crítico. Necesitamos que abone un depósito de 35.000 euros de inmediato para conseguir sangre y equipo quirúrgico especializado. Si se retrasa, no podemos garantizar su vida. 35.000 euros. Otra vez esa cifra. Era como una roca de 1.000 kilos que le oprimía el pecho. Espere un poco, por favor. Estoy llamando a alguien que traerá el dinero. Doña Pilar suplicó, llorando. Dense prisa. La vida de su hijo pende de un hilo. La enfermera se dio la vuelta con frialdad y entró, dejando a doña Pilar sola en su desesperación. Doña Pilar, con manos temblorosas, sacó el móvil del bolsillo. No me llamó a mí directamente. En ese momento, la primera persona que le vino a la mente no fue su exnuera repudiada, sino la nueva nuera que llevaba la estirpe de la familia, Valeria. Marcó su número. Solo sonaba el tono de llamada, largo e interminable. El teléfono móvil al que llama está apagado. Volvió a llamar 2, 3, 10 veces, pero solo escuchaba la fría voz de la operadora. Le envió un mensaje, pero lo que vio fue una cruel realidad. La cuenta de Valeria había desaparecido o la había bloqueado por completo. ¡Esa maldita zorra! ¿Dónde te has metido con el dinero de mi hijo? ¡Tú has matado a mi marido, Valeria!, gritó doña Pilar desesperada, atrayendo las miradas compasivas de la gente a su alrededor. Fue entonces cuando recordó las palabras de Marcos antes de salir corriendo de casa. Se ha escapado. Se ha largado con todo el dinero. Doña Pilar recordó los últimos días. Valeria siempre decía que amaba a Marcos, que respetaba a su suegra, y prometía darle un hijo para continuar el linaje. Todo era una farsa. Lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo. Le sacó el dinero, incitó a Marcos a vender el coche, a pedir préstamos, y cuando Marcos se quedó sin nada, se llevó hasta el último céntimo de la caja fuerte y huyó lejos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ingratitud! He metido una zorra en casa. Hijo mío, qué tonto has sido, se lamentaba doña Pilar, golpeándose el pecho, pero la tragedia no terminaba ahí. Su móvil volvió a sonar. Esta vez, era una llamada entrante. Un número desconocido. Dígame, contestó doña Pilar con voz débil. Doña Pilar, ¿verdad? Tu hijo Marcos, qué bien se esconde con las deudas que tiene. He oído que ha tenido un accidente y se está muriendo, ¿eh? Dijo una voz de hombre amenazante. Eran los prestamistas. Por favor, déjenos en paz. Mi hijo está en una operación de urgencia ahora mismo. Me da igual si está en urgencias o en el infierno, gritó el hombre. El dinero que le presté es real. Si se muere, tendrás que pagarlo tú. Que sepas que estamos ahora mismo delante de tu casa. La escritura de la casa estará hipotecada en el banco, pero los muebles no. Si mañana por la mañana no tienes los 35.000 euros de principal e intereses, mandaré a mis chicos a que vacíen la casa y luego iremos a hacerle una visita a tu hijo al hospital. Tú verás. Tut, tut, tut. Doña Pilar dejó caer la mano sin fuerzas y el móvil se le cayó al suelo rompiéndose la pantalla. Era un callejón sin salida. A punto de perder la casa, su hijo moribundo y sin un céntimo, la nuera de oro había huido, y los cobradores la asediaban. Doña Pilar miró a su alrededor, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba.
Buscó en su agenda, pero sus parientes no contestaban o ponían excusas de estar ocupados por miedo a que les pidiera dinero. Sus amigos que la rodeaban cuando era rica, ahora la evitaban como la peste. En medio de esa angustia que le nublaba la mente, un nombre apareció en su cabeza como un último salvavidas. Sofía. Sí, mi exnuera. Sofía. La misma nuera a la que había insultado y echado. Pero recordaba que Sofía era de corazón blando y sentimental. Y lo más importante, había oído el rumor de que ahora era directora y ganaba tanto dinero que no podía ni contarlo. Si es tan rica, ¿qué son para ella 35.000 euros? Al fin y al cabo, Marcos es el padre de su hija. No podrá quedarse de brazos cruzados viéndole morir. Doña Pilar se tranquilizó con ese pensamiento descarado y egoísta. Recogió el móvil y me llamó. Intentó presionarme para que le diera el dinero, mezclando la voz autoritaria de su antigua posición como suegra con la desesperación de su situación actual. Y todo terminó con mi única pregunta. ¿Y quién es usted? La rechacé con frialdad y firmeza. Cuando colgué, doña Pilar se quedó sentada en el pasillo del hospital, aturdida. Su última esperanza se había desvanecido. Miró hacia la puerta de urgencias, y las lágrimas rodaron por su rostro viejo y arrugado. Por primera vez en su vida sintió una soledad aterradora. Se dio cuenta de que ella y su hijo habían destruido con sus propias manos todo el afecto y la posibilidad de salvación. Sofía, me equivoqué, murmuró. Pero ese tardío arrepentimiento solo lo escucharon las 4 paredes del hospital. Sin embargo, doña Pilar no esperaba que, al otro lado de la línea, yo, la que había colgado el teléfono, no me quedaría de brazos cruzados. Estaba sentada en el salón, mirando fijamente el móvil con la pantalla en negro. La tila se había enfriado, pero mi corazón ardía, no por preocupación por Marcos, sino por una mezcla de emociones complejas e indescriptibles. Le dije a doña Pilar que no me importaba. Me reí de su descaro, pero en el fondo de mi corazón sentía curiosidad y un deseo de ver el final de la película trágica que ellos mismos habían dirigido y protagonizado. No iba a ir a desempeñar el papel de salvadora que doña Pilar esperaba. Quería confirmar con mis propios ojos el precio que pagaban los traidores. Quería ver la miseria de aquellos que me habían echado a la calle. Y sobre todo, quería mostrarles claramente la posición en la que se encontraba la Sofía de hoy. Me levanté y fui al vestidor. No elegí la ropa sencilla que solía llevar. Escogí un elegante vestido negro ajustado. Encima, me puse una sofisticada americana de color crema y lo combiné con un bolso de marca y unos tacones altos que me había regalado a mí misma para celebrar la finalización de un proyecto exitoso. Un maquillaje ligero pero definido, con un toque de rojo autoritario en los labios. En el espejo había una mujer exitosa, segura de sí misma y orgullosa. Ya no era la Sofía desaliñada y con olor a cocina del año pasado. «Mamá, voy a salir a hacer un recado. Pórtate bien en casa», le di un beso en la frente a Lucía, y salí por la puerta. Conduje mi coche, adentrándome en la noche. Al llegar al hospital Gregorio Marañón, bajé del coche. El sonido de mis tacones resonaba con autoridad en el suelo del pasillo del hospital, destacando en el espacio ruidoso y abarrotado. El penetrante olor a desinfectante me hizo fruncir ligeramente el ceño. Recordé el día en que di a luz a Lucía en un humilde hospital de provincias, sin mi marido y solo con el cuidado de mi madre. Ese recuerdo hizo mis pasos más firmes. A lo lejos vi a doña Pilar. Estaba acurrucada en una silla de espera, con la cabeza hundida entre las rodillas. Parecía tan pequeña y miserable que, si no la hubiera mirado de cerca, la habría confundido con una persona sin hogar. Me detuve frente a ella. Mi sombra se proyectó larga, eclipsando la luz que la iluminaba. Doña Pilar sintió que alguien se paraba frente a ella y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos y perdidos. Al ver a una mujer elegante y hermosa mirándola desde arriba, se quedó atónita por unos segundos antes de reconocerme. «Sofía. ¿Eres tú, Sofía? ¿Has venido?» Doña Pilar, como un náufrago que se agarra a una tabla, se levantó de un salto e intentó cogerme la mano. «¿Has traído el dinero?» «Menos mal, el cielo me ha ayudado. Rápido, el médico nos está presionando para que paguemos». Retrocedí un paso, con suavidad pero con firmeza, evitando su contacto como si evitara algo sucio. «Tranquilícese», dije con una voz fría y sin emociones. «No he venido a pagar nada». Doña Pilar detuvo su mano en el aire. Su sonrisa torcida desapareció y la sorpresa y la ira comenzaron a aflorar en su rostro. ¿Qué dices? Si no has traído el dinero, ¿a qué has venido? ¿A reírte de mí?» Sí, respondí, mirándola directamente a los ojos, con una sinceridad cruel. «He venido a ver cómo es el karma en persona.
A ver dónde está sentada ahora la suegra que una noche de lluvia tiró la ropa de su nuera a la calle. Y a ver dónde yace ahora el marido que pegó a su mujer por una amante. ¡Bruja! ¡Demonio!, gritó doña Pilar señalándome. Él está ahí dentro, muriéndose. ¿Cómo puedes decir eso, tú que fuiste su mujer? Vaya, me burlé. Parece que lo ha olvidado. Hace 3 meses, usted y los suyos me quitaron ese título. Ahora solo soy una extraña. Y una extraña no tiene la obligación de salvar la vida de la persona que intentó matar su alma. Me acerqué más y le susurré al oído, para que no se perdiera ni una palabra. Doña Pilar, los 35.000 euros que necesita no son una gran cantidad para mí ahora. Podría solucionarlo con una firma, pero no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Doña Pilar me miró atónita. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, porque con ese dinero prefiero donarlo a un orfanato o salvar a los perros abandonados de la calle, antes que salvar a un traidor como su hijo. Al menos esos animales, si les das de comer, mueven la cola. Ustedes, madre e hijo, muerden la mano que les da de comer. Tú. Fuera. Lárgate de aquí ahora mismo. Doña Pilar, ahogada por la rabia, se desplomó en la silla, agarrándose el pecho y jadeando. En ese momento, la puerta de urgencias se abrió, y un médico, quitándose la mascarilla, salió con una expresión seria. Familiares del paciente Marcos Jiménez. Doña Pilar ya no parecía tener fuerzas para levantarse. La miré una vez y me volví hacia el médico. ¿Es ella? ¿Cómo está, doctor? El médico, pensando que yo era de la familia, negó con la cabeza con una expresión de lástima. Hemos conseguido detener la hemorragia, pero el daño cerebral es tan severo que, a menos que ocurra un milagro, es muy probable que se quede en estado vegetativo de por vida. Además, los costes de la unidad de cuidados intensivos después de la operación serán considerables. Hablamos de varios cientos de euros al día, así que la familia debe prepararse mental y económicamente. Estado vegetativo. Esas 2 palabras cayeron como una sentencia de muerte. Ni vivo ni muerto, un cuerpo sin alma yaciendo como una carga de por vida para los que quedan. Al oír esas palabras, a doña Pilar se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó en la silla. Nadie la sostuvo. Unas enfermeras corrieron a prestarle los primeros auxilios. Observé la escena caótica. Vi a la mujer que una vez impartía órdenes ahora desplomada sin fuerzas, y la puerta de la UCI donde yacería Marcos, conectado a tubos por todo el cuerpo. No sentí tanta satisfacción como había pensado. Solo sentí un vacío y una especie de compasión. Compasión por una vida de avaricia y estupidez. Pasaron toda su vida peleando por arrebatarle a su nuera un trozo de tierra, un poco de dinero, y al final solo les quedaba un futuro desolador y las manos vacías. Iba a darme la vuelta. Mi propósito se había cumplido. Había visto su final. Pero cuando había dado unos pocos pasos, una mano fría y temblorosa me agarró de repente el tobillo con fuerza. Me giré sorprendida. Doña Pilar se había despertado. No estaba sentada en la silla. Se había arrastrado por el suelo hasta mis pies. Se abrazó a mis piernas y levantó su rostro bañado en lágrimas para mirarme. Ya no había orgullo ni arrogancia. Sofía, te lo suplico, por favor salva a mi marido. Apoyó la cabeza en el frío suelo de baldosas del hospital. Boom, boom. Me equivoqué. Soy una vieja estúpida. Fui cruel. Merezco la muerte. Pero Marcos todavía es joven. Sofía, tú que tienes los medios, ten piedad y dale la oportunidad de volver a vivir como una persona. Te prometo que te devolveré todo el dinero, aunque tenga que mendigar o trabajar de peón. Pagaré mi deuda siendo tu esclava de por vida. Una mujer de más de 60 años, en medio de un hospital abarrotado, arrodillada a los pies de una mujer joven y elegante, golpeando su cabeza contra el suelo. Todos los que pasaban se quedaban mirando, cuchicheaban y señalaban. Algunos pensarían que yo era una hija desnaturalizada, otros parecerían adivinar la situación. Miré a doña Pilar a mis pies. La mujer que una vez me ordenó arrodillarme para limpiar el suelo, que contaba cada trozo de carne que comía. Ahora estaba arrodillada a mis pies. Por un momento, un sentimiento de compasión humana me hizo vacilar. Pero la razón de una mujer que ha sufrido demasiado me susurró. No la creas. Las promesas de gente como ella solo son válidas cuando están acorralados. ¡Levántese! Deje ya el teatro, dije, con una voz todavía fría pero un poco más suave. ¿Que me devolverá la deuda? ¿Con qué? Está a punto de perder la casa y su hijo está en estado vegetativo. ¿Con qué va a pagar? Yo... Doña Pilar, ahogada por los sollozos, no podía hablar. Postrada ante la punta de mis tacones, juntó las manos y siguió suplicando. Sofía, sé que estás enfadada conmigo y con Marcos. Sé que me equivoqué. Pero, hija,
Se dice que no hay que golpear al que vuelve arrepentido. Al fin y al cabo fuimos una familia, comimos en la misma mesa durante 5 años. ¿No te acuerdas? Cuando llegaste recién casada, te llevé de la mano al mercado, te enseñé a hacer ese estofado que tanto te gustaba. ¿Cómo puedes olvidar todo ese afecto? Me detuve y miré a la mujer arrodillada a mis pies. ¿Afecto? Intentaba sacar a relucir los recuerdos que, a su parecer, eran buenos. Solté una carcajada. Mi risa seca resonó en el pasillo del hospital. Doña Pilar, qué buena memoria tiene. Se acuerda del estofado, pero parece que no se acuerda de quién tenía que levantarse a las 5 de la mañana para cocer la carne y lavar las verduras. Se acuerda de llevarme al mercado, pero no se acuerda de que me gritó llamándome derrochadora porque compré unas verduras que costaban 1 euro más por error. Me agaché para mirarla directamente a los ojos y alcé la voz. ¿Que comimos en la misma mesa durante 5 años? Es verdad. Durante esos 5 años comí un arroz bañado en lágrimas. ¿Recuerda esa mesa donde, si hacía estofado de pollo, los muslos y las alas eran todos para su hijo, y a mí me tocaban el cuello y los huesos? Decía que una nuera tenía que estar delgada. ¿Lo ha olvidado? Doña Pilar, sin palabras, bajó la cabeza, evitando mi mirada afilada, pero siguió suplicando. Eso es porque los mayores nos enseñaron así. Si era estricta contigo, era porque quería que crecieras y llevaras bien la casa. No había maldad. Marcos se equivocó al pegarte. Pero es un hombre. Tiene mal genio. Ahora está ahí. Entre la vida y la muerte. Sofía. Ten piedad. Para alguien tan rica como tú, 35.000 euros no es mucho dinero. Si lo salvas, podemos empezar de nuevo. Te aceptaré de nuevo como mi nuera. Echaré a esa Valeria y te haré la dueña de la casa. Incluso en esta situación seguía perdida en sus delirios de poder. ¿Acaso pensaba que ser la nuera de la casa de doña Pilar seguía siendo un favor que yo anhelaba? ¡Cállese!, grité, incapaz de contener más el asco. No me hable con ese tono de favor. ¿Cree que necesito su casa en ruinas y llena de deudas? ¿Cree que necesito a ese marido traidor en estado vegetativo? Saqué un pañuelo, me limpié la boca después de gritar y continué con la voz más fría que pude. ¿Que fue estricta para hacerme crecer? No, doña Pilar. Usted no fue estricta, fue cruel. Explotó mi fuerza de trabajo, me quitó mi sueldo, despreció a mis padres. Y el colmo, aquella noche de lluvia, usted y su hijo me echaron como a un perro a la calle solo porque no quise vender el terreno de mis padres para mantener a su amante. Esa crueldad no es una lección, es la naturaleza vil que usted y su hijo llevan hasta los huesos. Doña Pilar temblaba de pies a cabeza. Cada una de mis palabras era como un cuchillo que le arrancaba su gruesa piel. «Que salve a ese hombre», señalé hacia la UCI. ¿Por qué debería salvar al hombre que me empujó al borde de la muerte? Cuando me echaron sin un céntimo, sin casa, en una noche de lluvia con mi hija, ¿sintió lástima por mí? Cuando su hijo me golpeó la cabeza hasta hacerme sangrar, ¿le detuvo? No. Le insultó desde un lado y le animó. Yo... Doña Pilar, sollozando, no podía continuar. Nadie puede escapar del karma, doña Pilar. El sufrimiento que su hijo está experimentando ahora, la realidad que usted está viviendo, es el precio de sus malas acciones. No culpe al cielo ni a los demás, cúlpese a sí misma. Me erguí y me arreglé la ropa. Esta conversación me había agotado, pero al mismo tiempo me había permitido desahogar años de ira reprimida. Había dicho todo lo que tenía que decir, pero doña Pilar, desesperada, seguía aferrándose al último salvavidas. Aunque yo ya lo había agujereado, ella se tapaba los oídos y se negaba a escuchar. Está bien, me equivoqué, y Marcos también se equivocó. Pero hija, el niño que Valeria lleva en el vientre, al fin y al cabo, es sangre de esta familia. ¿Cómo puedes ver cómo su padre muere y se convierte en un niño sin padre desde el vientre? Tú también eres madre. Ten piedad del niño inocente. Volvió a sacar al niño. Pensaba que si apelaba a mi instinto maternal y a mi bondad, me ablandaría, pero no sabía que la verdad sobre ese niño sería el golpe de gracia final, el que pondría fin a todas sus esperanzas. Miré a doña Pilar. Mi mirada pasó de la ira a la compasión. Una profunda compasión por una necia hasta el final. ¿Tanto quieres saber la verdad sobre ese nieto varón? Muy bien. Se la voy a mostrar. Para que se despierte de una vez. Para que sepa por qué su hijo ha arriesgado la vida. Abrí el bolso, saqué el móvil y abrí el archivo que me había enviado un detective privado 2 días antes. Acerqué la pantalla iluminada del móvil a la cara atónita de doña Pilar. En la pantalla había varias fotos nítidas y conversaciones de mensajes. Mire bien. Esta mujer es su preciada nuera, Valeria. Y este hombre es un magnate inmobiliario de Barcelona con esposa.
La primera foto mostraba a Valeria y a un hombre con sobrepeso abrazados cariñosamente en un resort. La fecha de la foto era clara. Hace 6 meses. ¿Sabe contar? Hace 6 meses. Ella estaba con este hombre. En ese momento, su hijo Marcos estaba en casa conmigo, haciendo el papel de marido ejemplar. Pasé a la siguiente foto. Era una ecografía del feto de Valeria, tomada en una clínica privada. Mire la fecha probable de parto, doña Pilar. Este feto tiene ahora más de 22 semanas. Es decir, más de 5 meses. Pero su hijo solo lleva 3 meses con ella. ¿Entiende lo que eso significa? Doña Pilar, con los ojos fijos en la pantalla, temblaba y balbuceaba. No puede ser. A mí me dijo que estaba de 3 meses. Su barriga era pequeña. Le engañó, me burlé. Esa mujer es una profesional. Sabe cómo vestir, cómo disimular la barriga. Y aquí, este mensaje es el más interesante. Abrí la conversación entre Valeria y una amiga íntima. Las letras en blanco y negro aparecieron como la confesión más descarada. Estoy embarazada del gordo ese. El tío tiene miedo de su mujer y no lo reconoce. Me dio 3.000 euros para que abortara. Pero me da pena. El médico dice que si aborto esta vez, puedo quedarme estéril. ¿Y qué vas a hacer? ¿Criarlo con qué? Estoy ligando con un buen partido. Se llama Marcos. Es hijo único. Tiene una buena casa, y su madre está loca por tener un nieto varón. Este tipo es un pusilánime. Fácil de engañar. Con un par de cosas que le diga, se lo creerá todo. Le voy a hacer creer que es el padre. Tendré un sitio donde vivir, dinero, y su madre, como es vieja, se volverá loca de alegría. Quizás hasta eche a la exmujer y me meta a mí en casa. Al terminar de leer el mensaje, doña Pilar pareció como si le hubiera caído un rayo. Se derrumbó en el suelo, se agarró la cabeza con las 2 manos y abrió la boca, pero no le salía ninguna palabra. Todo su mundo, su orgullo, la esperanza de continuar el linaje, todo lo que había usado para justificar su crueldad, ahora se había hecho añicos como una pompa de jabón. El viejo dicho de criar hijos ajenos no podía ser más cierto. Su hijo, Marcos, había sido víctima de la estafa más dolorosa de su vida. Traicionó a su esposa, abandonó a su familia y su dignidad para seguir a una mujer depravada, y al final resultó que iba a criar al hijo de otro hombre. Gastó el dinero ganado con el sudor de su esposa, incluso dinero robado, para mantener a una mujer que llevaba en su vientre la sangre de otro. Y lo más amargo es que tuvo el accidente intentando perseguir a esa estafadora para recuperar el dinero. Yacía allí, esperando la muerte, con el cuerpo destrozado. Todo por una mentira, una muerte estúpida y vana. Dios mío. Hijo, ¿por qué fuiste tan tonto? Yo te he arruinado. Gritó doña Pilar con un lamento desgarrador, golpeándose la cabeza contra el suelo. Su llanto ya no era fingido. Era el dolor extremo de una madre que se daba cuenta de que había empujado a su propio hijo a la muerte. Ayudó a una zorra a destruir el hogar de su hijo, echó a una buena nuera y atrajo la calamidad y la ruina. ¿Lo entiende ahora? Guardé el móvil y la miré con compasión. Esta es la verdad a la que tiene que enfrentarse. No hay nieto varón. No hay nuera bondadosa. Solo la estupidez y la avaricia de usted y su hijo. Sofía, sálvalo. Aunque haya sido un tonto, es mi hijo. Doña Pilar se arrastró de nuevo a mis pies, pero ya sin fuerzas. Su voz era apenas un susurro. Miré por última vez a la UCI. Marcos merecía ser castigado. Pero verlo morir engañado me hizo sentir, por un lado, lástima por su vida. Sin embargo, la lástima no me haría cargar de nuevo con el peso de esa vida. Doña Pilar, no puedo pagar los 35.000 euros. Ese dinero es el futuro de mi hija. El futuro de la misma nieta a la que usted una vez maltrató. Pero por un mínimo de humanidad, no la dejaré morir de hambre aquí. Saqué una tarjeta de visita de mi cartera y se la puse en la mano a doña Pilar. Es el contacto de una organización benéfica que ayuda a pacientes de accidentes graves. Mi empresa la patrocina a menudo. Llamaré para pedirles que revisen el caso de Marcos. Con suerte, podrán cubrir parte de los gastos del hospital. El resto, tendrá que arreglárselo usted. Venda la casa, venda un terreno, pida un préstamo, eso es cosa suya. Hasta aquí es donde puedo ayudar. Dicho esto, me di la vuelta con decisión y me fui. Detrás de mí, oí la voz de doña Pilar llamándome. Sofía, lo siento, me arrepiento de verdad, pero no me detuve. Al salir por la puerta del hospital, sopló un viento frío de la noche, pero extrañamente, sentí calor en el corazón. Había hecho lo correcto según mi conciencia. No me vengué dejándolos morir, pero tampoco fui tan estúpida como para dejar que me utilizaran de nuevo. Les mostré la verdad, y la verdad era el juicio más cruel. La vida es justa. Marcos, a partir de ese día, se enfrentaría a una oscuridad eterna
o viviría con una discapacidad de por vida. Ese era el precio de la traición. Valeria huyó con el dinero, pero nunca viviría en paz con dinero estafado. Y doña Pilar, el resto de su vida sería un infierno de arrepentimiento y soledad. Y yo, miré al cielo nocturno lleno de estrellas. Mañana volvería a llevar a mi hija al colegio e iría a trabajar con una pasión ardiente. Viviría una vida brillante, independiente y feliz, porque me lo merecía. Al salir por la puerta del Hospital Gregorio Marañón, la oscuridad de la noche pareció intensificarse a mi espalda. Las sirenas de las ambulancias seguían sonando lastimeramente, pero mi corazón estaba extrañamente en calma. Dejé atrás a doña Pilar con la cruel verdad y un dolor extremo. Sin embargo, mis pasos se ralentizaron de repente. No por arrepentimiento ni con la intención de volver para pagar los 35.000 euros y salvar a ese traidor. Ese dinero era mi sangre y mi sudor, el futuro de mi hija Lucía. Ni en sueños pensaría en gastarlo en la vida del hombre que intentó empujarnos a mi hija y a mí a la muerte, pero en lo más profundo de mi corazón quedaba la conciencia de un ser humano. Yo era diferente a ellos. Aunque fueran mis enemigos, mi orgullo no me permitía ser tan cruel como para ignorar una vida que se apagaba por falta de dinero. Me detuve junto a mi coche y saqué el móvil. No llamé a doña Pilar, sino a un socio de toda la vida de mi empresa, el señor Jiménez, director de la Fundación Benéfica Puente de Amor. Señor Jiménez, soy Sofía. Disculpe por llamar a estas horas. Sí. Es que hay un paciente urgente en el Hospital Gregorio Marañón. Un hombre joven, muy grave por un accidente de tráfico, y de familia humilde. Sí, su madre es mayor y está delicada, y han sido estafados y han perdido todo su dinero. No pueden pagar la operación. Respiré hondo y hablé con calma. Le agradecería que revisara su solicitud de ayuda urgente. Yo respondo por él. Sí, solo lo que permitan los estatutos de la fundación. No. Por favor, no diga que se lo he pedido yo. Simplemente diga que se enteró a través del hospital. Al colgar, solté un suspiro de alivio. Era lo último y lo más digno que podía hacer por Marcos. No saqué el dinero de mi propio bolsillo, pero con mi credibilidad le abrí una vía de salvación. Lo hice no porque quedara algún afecto de pareja, sino porque quería acumular buen karma para mi hija. Quería poder decir con orgullo en el futuro que vivía haciendo lo correcto como ser humano, sin tener nada de qué avergonzarme. Miré a lo lejos, hacia el vestíbulo del hospital. Doña Pilar seguía sentada allí, aferrada a la tarjeta que le había dejado, con un aspecto desolado y encogido, como una hoja seca ante una tormenta. Los 35.000 euros. Nunca los recibiría de mí. Tendría que cargar con el peso de su vida por sí misma. Tendría que vender la casa de 4 plantas que era su orgullo para pagar las deudas y los gastos médicos de su hijo. Ese era el precio que tenía que pagar. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. El suave aroma del perfume del interior me envolvió, borrando el repugnante olor a desinfectante. Mi rostro en el retrovisor parecía un poco cansado, pero mi mirada brillaba con firmeza. Adiós, pasado, susurré. Arranqué el motor, y el coche se deslizó suavemente por la carretera vacía. Pensé en Lucía, que estaría durmiendo plácidamente en casa. Mañana por la mañana, cuando se despertara, le contaría un cuento diferente. Una historia sobre una mamá que luchó contra un dragón malvado para proteger el feliz castillo de madre e hija. Le enseñaría a mi hija que la amabilidad es valiosa, pero que debe ofrecerse a las personas adecuadas. Le enseñaría a no dejar que nadie pisotee su valor, y a tener siempre una vía de escape. La independencia económica. Porque cuando llega la tormenta, el apoyo más sólido son tus propias piernas y el dinero que has ganado tú misma. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños. La pesadilla de 5 años y el eco de la llamada en mitad de la noche habían terminado por completo. Con un corte civilizado y firme, había cortado el repugnante hilo del destino, pero la vida continuaba. El tiempo, como arena entre los dedos, trajo cambios inesperados, y el karma, el juez más justo, dictó su sentencia final para todos nosotros de una manera que nadie pudo evitar. 2 años después, en un frío final de año en Madrid, la ciudad entera estaba ocupada preparándose para la Navidad. Yo estaba de pie en mi oficina del piso 20, contemplando la ciudad llena de luces parpadeantes. Sobre mi escritorio, una brillante placa decía: Sofía Martín, vicepresidenta. En los últimos 2 años, no había dejado de esforzarme. De ser una mujer abandonada por su marido y echada por su suegra, me convertí en una de las ejecutivas clave del grupo. Compré un ático de lujo con vistas al skyline de Madrid y traje a mis padres a vivir conmigo. Lucía, ya en primero de primaria, iba a un colegio internacional y crecía inteligente y guapa, como su madre. Mi vida ahora estaba llena de risas y paz. Disfrutaba de viajes al extranjero con mis valiosos amigos y, sobre todo,
de una libertad absoluta. A veces se me acercaban hombres de éxito, pero no tenía prisa. Disfrutaba plenamente de la felicidad de ser una mujer soltera y orgullosa. En la tarde de Nochebuena, salí en coche a comprar adornos para mi nueva casa. Mientras esperaba en un semáforo de un cruce concurrido, una escena en la acera me dejó helada. En la fría acera de una concurrida calle comercial, una anciana de pelo completamente blanco, vestida con ropas viejas y raídas, estaba sentada en el suelo. Intentaba dar de comer, cucharada a cucharada, una papilla a un hombre sentado en una vieja silla de ruedas a su lado. El hombre estaba en los huesos, con las manos y los pies retorcidos y la boca torcida. Sus ojos vacíos miraban al infinito, y la baba le caía, empapando el sucio babero que llevaba en el pecho. Aunque el polvo del tiempo y las penurias los habían dejado en un estado miserable, reconocí al instante que eran doña Pilar y Marcos. Marcos no había muerto. La operación le salvó la vida, pero las graves secuelas del daño cerebral lo dejaron hemipléjico, perdiendo el habla y la capacidad cognitiva, viviendo como un vegetal. Se convirtió en un niño en un cuerpo de gigante, sin sentir nada. Dependía por completo de otros para todas sus necesidades diarias, como comer y asearse. ¿Y doña Pilar? Después de vender a bajo precio la casa en la zona residencial para pagar las deudas y los gastos del hospital, se quedó sin nada. Con el dinero que le sobró, apenas pudo alquilar una habitación mohosa en un barrio humilde. La suegra, que una vez fue arrogante y autoritaria, ahora se había convertido en la sirvienta de por vida de su hijo discapacitado. El semáforo tardaría 30 segundos en cambiar. Bajé un poco la ventanilla del coche para ver mejor. «Come, cariño, una cucharada más». «Te lo pide mamá», le suplicaba doña Pilar con voz ronca y llorosa. Con manos temblorosas, acercó la papilla a la boca de Marcos, pero él tuvo una ligera convulsión y tiró el cuenco. La papilla caliente salpicó la ropa de ambos. Doña Pilar rompió a llorar. Mientras limpiaba con las manos la papilla de la ropa de su hijo, se golpeaba el pecho. «Dios mío, ¿por qué mi vida es tan dura? Ojalá te hubieras muerto entonces, habría sido un alivio. Valeria, maldita seas. Tú nos has arruinado». Marcos, sentado allí, emitía sonidos sin sentido y lloraba con sus ojos sin alma. Quizás, en lo más profundo de su subconsciente destrozado, todavía sentía dolor y arrepentimiento, pero no podía hablar ni moverse para expiar sus pecados. Estaba atrapado en la cárcel de su propio cuerpo, obligado a ver cómo su anciana madre sufría cada día por su culpa. Eso era un castigo más terrible que la muerte. Al ver la escena, ya no sentía odio en mi corazón. Solo una tristeza por la fugacidad de la vida. Había oído el rumor de que Valeria, la preciada futura nuera, después de huir con el dinero, fue descubierta por su amante el magnate, que le quitó todo el dinero, y ahora vivía miserablemente escondida cerca de la frontera. Realmente, cada uno cosecha lo que siembra. Una vez intentaron quitarme todo y acorralarme, pero al final, su propia avaricia y maldad los hundieron en un abismo del que no podían salir. Doña Pilar levantó la cabeza y su mirada se posó en mi coche de lujo. Probablemente no me vio a través de los cristales tintados, pero vio la riqueza que tanto anhelaba y que una vez poseyó. En sus ojos había envidia, arrepentimiento y desesperación. Ni en sus sueños más locos imaginaría que la persona sentada en el coche era la misma nuera a la que había echado por ser inútil. El semáforo se puso en verde. Subí la ventanilla y pisé el acelerador. El coche se deslizó hacia adelante, dejando atrás la imagen de esa miserable pareja en medio de la bulliciosa multitud. No me detuve para darles dinero, ni bajé del coche para humillarlos de nuevo. Mi silencio y mi partida eran la respuesta más clara. Ahora pertenecíamos a mundos diferentes. Conduje hacia casa. Allí, mis padres y mi hija me esperaban para la cena de Nochebuena. Al llegar a la puerta, Lucía salió corriendo y se abrazó a mí. «Mamá, ya has llegado. El abuelo y la abuela estaban esperándote para la sopa». Abracé a mi hija. Olí el aroma de su pelo y sentí el calor de la familia que se extendía por mi cuerpo. «Ya estoy aquí, mi amor». Al ver la mesa de Navidad llena de risas, a mis padres sanos y a mi buena hija, sonreí satisfecha. Esto era la verdadera felicidad. Una felicidad construida no sobre cálculos y engaños, sino sobre el amor verdadero, el esfuerzo y la bondad. Mensaje final del canal. Estimados suscriptores de Una vejez tranquila, así hemos llegado juntos al último capítulo de la tumultuosa historia de Sofía, Marcos y doña Pilar. El chirrido de una silla de ruedas en la calle, el lamento de una madre anciana lleno de tardío arrepentimiento y la imagen de un coche de lujo desapareciendo en la noche de Nochebuena. Todas estas escenas danzan ante nuestros ojos, dejando una profunda resonancia y emociones que las palabras no pueden expresar del todo. Una historia ha terminado,
pero en el corazón de cada uno de nosotros florecen miles de pensamientos sobre las diversas facetas de la vida, el deber humano y el viaje para encontrar la verdadera felicidad en este mundo turbulento. ¿Qué tal si hoy, mientras compartimos una taza de té caliente, reflexionamos sobre el profundo significado de esta historia, para que podamos extraer lecciones dolorosas pero aplicables a nuestras propias vidas y vivir de una manera más serena, más digna y más brillante? La primera y más poderosa lección que nos da esta historia es cuán justa y, a veces, cruelmente funciona la ley de causa y efecto. A menudo oímos el dicho, se cosecha lo que se siembra, pero solo después de presenciar el final de la familia de Doña Pilar, sentimos un verdadero respeto por esta ley inmutable del universo. El karma no es un juicio divino, sino el resultado inevitable de las acciones, palabras y pensamientos que sembramos en el mundo. Doña Pilar y Marcos sembraron las semillas de la avaricia, el egoísmo, la traición y la crueldad, y al final tuvieron que tragarse ellos mismos ese fruto venenoso. La imagen de Marcos, en una silla de ruedas, sin poder hablar ni moverse, llorando con ojos sin alma, es un castigo más terrible que la muerte. Está atrapado en la cárcel de su propio cuerpo, obligado a presenciar impotente el sufrimiento de su anciana madre y la ruina de su familia. Es el precio de la traición y la debilidad. Doña Pilar también, desaparecida su antigua autoridad, debe pasar el resto de su vida en el arrepentimiento y la soledad, sentada en la calle dando de comer a su hijo. La lección que esto nos da es clara. No se puede construir la propia felicidad sobre el sufrimiento de los demás. Lo que se obtiene por medios viles, al final se desvanece como el humo. Vivan con bondad, mantengan un corazón puro. Ese es el escudo más fuerte que nos protegerá de todas las tormentas de la vida. Pero la parte más brillante de esta historia es el deslumbrante resurgimiento de Sofía. Ella simboliza la fortaleza, la dignidad, la independencia y la profunda compasión de la mujer moderna. Se levantó por sí misma desde lo más profundo del dolor. Se secó las lágrimas y reescribió su vida. La lección que Sofía nos da a todas las mujeres es que seamos independientes y autosuficientes. No dejen su vida y su felicidad en manos de otros. Cuando somos económicamente independientes, tenemos voz, somos respetadas y tenemos el derecho a elegir. Conviertan el dolor en fuerza y el desprecio del mundo en un motor para volar más alto. La actitud que Sofía mostró en el hospital nos enseña sobre los límites de la autoestima y el perdón digno. No sacrificó su futuro para salvar a su enemigo, pero cumplió con su deber mínimo como ser humano. No fue una venganza, sino una forma de salvar su propia alma. Dejar ir el odio no es olvidar el pasado, sino aceptarlo y seguir adelante. La vida es corta e impredecible. En lugar de perder el tiempo en arrepentimientos u odios por el pasado, debemos cuidar el presente. Ámense más a sí mismas, cuiden su salud, adquieran conocimientos y pasen tiempo con las personas que realmente importan. No importa en qué situación difícil se encuentren, si nunca se rinden y se esfuerzan constantemente según su conciencia, al final del túnel oscuro, siempre les esperará una mañana radiante como un arco iris. Como Sofía, que usó la tragedia como un trampolín para volar más alto. Si esta historia ha resonado profundamente en sus corazones y han encontrado en ella una valiosa lección, les pido que ayuden a difundir estos valores humanos. Un me gusta de ustedes es un gran estímulo, y compartirla puede ser un regalo de luz para alguien que esté desesperado en algún lugar. Y lo más importante, suscríbanse ahora mismo al canal Una Vejez Tranquila y activen las notificaciones. La próxima vez, volveré con otra conmovedora historia de vida. Su compañía es el mayor motor para que sigamos compartiendo amor y esperanza. Gracias por escuchar. Que la paz esté siempre en sus corazones, el calor en su pecho y el amor en sus vidas. Adiós.